Bienvenidos todos a su curso de geografía. El día de hoy vamos a desarrollar el tema de fenómenos naturales y desastres. Para desarrollar un esquema general del contenido del tema que vamos a desarrollar, vamos a aprovechar el esquema de esta diapositiva cuadriculada para ir tomando en cuenta anotación de algunos puntos, los más importantes, para que la idea quede clara. Uno de los puntos o aspectos a tomar en cuenta en este momento es acerca de lo que se entiende por un fenómeno natural. Cuando uno describe, cuando uno señala las características de un fenómeno natural, hace referencia a qué, cuál es el término que vamos a utilizar aquí. Hablar de un fenómeno natural equivale a decir cambio. Y en realidad, todo lo que existe está sujeto a cambios, toda la realidad. La realidad natural, la realidad social, todo lo que existe está en permanente cambio. Sin embargo, un fenómeno natural sugiere un cambio brusco. Es decir, que al momento de darse el desarrollo se da un importante salto. Citemos un ejemplo. Un cambio brusco supondría, por ejemplo, el desarrollo o los efectos que genera un terremoto. Un sismo genera cambios bruscos a nivel de la superficie, sí. Una erupción volcánica genera cambios bruscos a nivel de la superficie, sí. Y así podemos citar una serie de eventos o fenómenos naturales que generen cambios bruscos a nivel de la superficie, si nos referimos, por ejemplo, al Huayco, si nos referimos, por ejemplo, a la helada, si nos referimos, por ejemplo, a la avalancha, etc. Existen una serie de eventos naturales que generan cambios bruscos. ¿Dónde se dan esos cambios bruscos? A nivel de la superficie terrestre. Estoy indicando el proceso y dónde se da el efecto de ese proceso, conocido con el nombre de fenómeno natural. Ahora, desde el punto de vista geográfico, podríamos señalar lo siguiente, de que estos fenómenos geográficos son a la vez fenómenos naturales, o que estos fenómenos naturales son a la vez fenómenos geográficos. ¿Qué característica tiene un fenómeno geográfico? Que genera cambios bruscos a nivel de la superficie. Solo que la connotación de fenómeno natural está íntimamente relacionado con los efectos que se puedan dar a nivel social. Le interesa a uno entender qué efectos trae consigo un cambio brusco en la superficie por actividad sísmica, volcánica, deslizamiento, etc. Bueno, podemos hacer una descripción geográfica indicando simplemente que ese proceso es un fenómeno geográfico, pero si queremos comprender el efecto a nivel social, entonces el término que estamos empleando aquí es fenómeno natural. Muy bien. Ahora, bajo determinadas circunstancias, ciertos fenómenos naturales, como lo que estamos aquí citando, pueden generar en la población pérdidas. Y si hablamos de pérdidas graves a nivel material o a nivel humano, estaríamos hablando simplemente de desastre. Y eso lo voy a encerrar aquí. ¿Qué entendemos cuando vemos el término desastre? Y eso lo tomó como referencia también la U.
Solamente el término desastre sugiere pérdida, pero esa pérdida es grave. Graves pérdidas, pero ¿en qué? ¿Qué es lo que se va a perder? Bueno, dijimos graves pérdidas materiales, si hablamos de infraestructuras, si hablamos de zona de cultivo, ¿no? Por citar algunas, pero también graves pérdidas humanas. Ahora, ¿qué es lo que ha tenido que pasar para que concurra o se desarrolle un desastre? Bueno, tal vez alguien podría decir un terremoto, una erupción volcánica, claro, y a esos eventos ya no lo vamos a llamar fenómeno geográfico, sino lo denominamos peligro. En el contexto de la comprensión de un desastre, definimos al peligro como aquello que puede generar daño, aquello que puede dañar. Y cuando nos preguntamos a quién puede dañar, obviamente nos concentramos en la población. Todo aquello que pueda dañar o la probabilidad de que ocurra y genere justamente ese daño, lo denominamos peligro. Ejemplo de peligros. Ya estamos viendo en general lo que son los fenómenos geográficos, si digo sismo, si digo huaico, si hablo de inundaciones, si hablo de heladas, etc. Ahora, ¿a quién daña? Esa es la pregunta. ¿O quiénes son los propensos a, digámoslo así, recibir un daño o verse afectados dañándose por efecto de ese peligro? Ah, bueno, tendríamos que hablar aquí de quién, de la población vulnerable. Entonces, aquí hablamos de qué, de una situación de vulnerabilidad. La vulnerabilidad al concurrir con el peligro, aquello que puede dañar, puede decantar en qué, en un desastre. Sí, en un desastre. Entendiendo la vulnerabilidad como qué. Bueno, un término básico, ¿qué sería? Vulnerable equivale a decir débil. Debilidad, por ejemplo, una estructura precaria, una vivienda precaria es débil. Una vivienda mal construida, una vivienda ubicada en un suelo inestable, es una vivienda vulnerable frente al desarrollo de un evento peligroso. Entonces, en la ocurrencia de un desastre, está presente el peligro y la vulnerabilidad. Ahora, si uno quiere hacer estimaciones sobre la probabilidad de daño futuro, tendríamos que aquí incluir otro concepto llamado riesgo. El riesgo hace referencia a qué? A la probabilidad de daño futuro. Y como es probabilidad, entonces uno tiene que tomar en cuenta qué condiciones concurren o favorecen para que efectivamente se desarrolle el daño, ¿no? ¿Qué factores concurren? ¿Quiénes van a concurrir? Y uno de los elementos a tomar en cuenta en el análisis, porque aquí se tiene que hacer un análisis, hablamos principalmente de la vulnerabilidad. ¿Por qué la vulnerabilidad? Porque los fenómenos naturales están sujetos a su propia regla o regularidad. El hombre no los puede evitar. Es decir, no podemos evitar que haya un terremoto, no podemos evitar que haya un huaico. O sea, eso forma parte de la dinámica natural. Lo que se podría hacer tal vez es reducir su magnitud o reducir el impacto sobre la población. Y ojo, yo aquí estoy hablando del término magnitud y estoy aquí hablando del término daño o impacto
impacto. La magnitud está relacionada ¿con qué? Con la energía liberada o desarrollada en el evento. Y el impacto tiene que ver ¿con qué? Con el daño. ¿Se podrá reducir el daño en un lugar? Sí. Por ejemplo, lo que se puede hacer es, para reducirlo, digamos, reforzar la vivienda, ¿no? O reubicar las viviendas del suelo inestable. Ya está. Pero si hablamos de reducir la magnitud, energía liberada, eso es relativo, ¿no? Es relativo. Por ejemplo, si queremos nosotros, reducir en algo, reducir el impacto de un huaico, o sea, reducir el impacto y a la vez la magnitud de un huaico, entendiendo de que el huaico tiene que ver mucho con el desprendimiento de material producto de la lluvia. Lo que se podría hacer, por ejemplo, ¿qué sería? Entendiendo de que la lluvia impacta sobre el terreno. Lo que se podría hacer es no tanto evitar la lluvia, pero lo que sí se puede hacer es reducir el desprendimiento del material sobre el cual cae la lluvia, digamos, como reforestando el lugar. Claro, entonces con eso, la cantidad de masa que cae ya no va a ser tanta, ¿no? Entonces con eso se reduce en algo. No podemos evitar la lluvia, pero sí podemos, digamos, amenguar algo, ¿no? Y si nos referimos a las zonas bajas, si hablamos de la carga de material a transportar, bueno, lo que se podría hacer es tal vez limpiar el cauce del río, ¿no? Pero lo principal para reducir la magnitud de un huaico es reforestar, porque al reforestar, y eso lo pongo aquí, se reduce la remoción de suelo o la remoción de superficie. Muy bien, entonces, de lo que se ha venido explicando, entonces un fenómeno natural es todo evento que genera cambios a nivel de la superficie, pero esos cambios son bruscos. Estos eventos se pueden catalogar como fenómenos geográficos desde el punto de vista geográfico, pero cuando nos adentramos al tema del impacto social, entonces podríamos hablar de un peligro. ¿Puede dañar un terremoto, un huaico? Sí. Y ese peligro podría generar, en condiciones de vulnerabilidad de la población, desastres. Ahora, mientras no aparezca el peligro, bueno, mientras tanto que no, mientras tanto que, entonces, habría que analizar bien la vulnerabilidad de la población o del espacio donde se podría desarrollar el peligro para reducir el impacto, ¿no? En todo caso, primero evaluamos las condiciones presentes para estimar que en el futuro podría haber más o menos daño. Y eso significa análisis de riesgo. Pero ya estamos viendo aquí de que se tiene la intención de que se reduzca la mayor cantidad de daño posible. Y si hablamos de reducir el daño o la probabilidad de daño, si hablamos de reducir el riesgo, entonces estamos hablando de ¿qué? De la gestión de riesgos. Dicho con nombre propio es gestión de riesgos de desastres. Queremos evitar desastres, entonces hay que reducir esa probabilidad de daño futuro. Y dentro de este esquema de la gestión de riesgos, entra a tallar el tema de la defensa civil. Algunos tienen todavía la idea de que la defensa civil es una institución. No, 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 no. La defensa civil es un conjunto de acciones dirigidas hacia ¿qué? Hacia la reducción de riesgos.
Sí, o sea, gestión de riesgos significa reducir riesgos. Ya. ¿Qué acciones se toman para que el riesgo se reduzca? Bueno, podríamos hablar de la prevención, ¿no? El hecho de reforestar, el hecho de limpiar el cauce de un río, el hecho de reforzar las estructuras de las viviendas precarias es una medida de prevención. Sin embargo, este, a pesar de todas las medidas de prevención desarrolladas, el fenómeno peligroso viene y comienza a verse problemas. Se ve la afectación. Y por lo tanto, otra acción de defensa civil que es auxiliar a las personas que están en riesgo de perder su vida. O sea, hablamos de atender una emergencia. Y luego de todo ese caos, bueno, viene ya la etapa de la rehabilitación de los espacios. Y la rehabilitación no hay que entenderla como reconstrucción de viviendas. La rehabilitación supone recuperar la comunicación telefónica, recuperar la comunicación vial, un puente se cayó o tal vez una carretera ha sido bloqueada. ¿Con el fin de qué? De poder transportar a personas heridas, con el fin de que se normalicen las actividades económicas, ¿no? Entonces, por ahí apunta la gestión de riesgos como acciones dirigidas a reducir riesgos y para eso se implementan acciones de defensa civil. Una de las instituciones presentes en este esquema, si hablamos de instituciones, el INDECI, Instituto Nacional de Defensa Civil, en coordinación con ciertas entidades privadas y en coordinación con autoridades como el alcalde. Todo esto conforma un sistema de gestión de riesgo de desastres llamado SINAGER. Entonces, tenemos acciones, defensa civil, que las va a ejecutar ¿quién? Un determinado sujeto que se quede de esa forma, llamado SINAGER, y este sujeto está compuesto de diversas instituciones públicas y privadas. Dentro de lo privado podríamos hablar de la Cruz Roja, que en coordinación con el alcalde y en coordinación con la población se organizan para justamente hacer frente a un peligro inminente. Así que, jóvenes, eso es lo que se quería mostrar a nivel de Panamá. En todo caso, algunos elementos de esta presentación los voy a, digamos, dejar de lado. Algunos elementos se quedarán ahí, parte de la diapositiva. Y vamos a ver cuál es el contenido propiamente que se ha preparado para nuestra explicación, ¿no? Para el tema. Entonces ya hemos explicado esta parte y ahora entendemos que un fenómeno natural entonces, ¿qué es? Bueno, es todo proceso que genera o involucra cambios bruscos y forma parte de este cambio brusco del desarrollo de la Tierra, no está sujeto a sus propias leyes. Se puede considerar como un fenómeno geográfico. Tenemos ahí las imágenes de una helada, la zona superior, por aquí observo el desarrollo de un huaico, aquí una inundación. Y otros elementos más, ¿no? Aquí, por ejemplo, se habla del fenómeno del niño y aquí el fenómeno de la niña. Son eventos que cuando concurren con situaciones de vulnerabilidad generan desastres. Eso fue lo que se había manifestado. Ahora, un evento peligroso sería la inundación, ¿no? Que tiene que ver con lluvias, que tiene que ver con el desborde de ciertas infraestructuras de embalse, ¿no? De represas, como dice aquí. Y bueno, la superficie se queda cubierta de agua temporalmente. En el Perú, este tipo de eventos tienen que ver con periodos de lluvia excesiva, sobre todo en la zona de selva. Bueno, y también durante el fenómeno del Niño, sobre todo en la costa norte, inundación. Si hablamos de un evento inverso, podríamos hablar aquí de qué? De la sequía. Sí, la sequía.
Contraste, ¿no? No hay precipitación cuando debería de estar lloviendo. Obviamente afecta el desarrollo de la vegetación, tanto de producción agrícola como aquella que es natural. Y bueno, es frecuente en el caso de Perú en la zona andina. Sin embargo, puede darse esta sequía en la zona andina asociada a la presencia del fenómeno del Niño. Pero sin fenómeno del Niño, podría darse una sequía en la zona andina. Es decir, las sequías en la zona andina se dan con o sin fenómeno del Niño concreto. Y de hecho de que afecta a la vida de la población. Otro evento peligroso es la helada. Helada que puede darse por ingreso de masa de aire fría que llega hacia los valles. Por eso de que no necesariamente las heladas se dan en las zonas altas, sino de que la procedencia de esta masa de aire frío puede llegar hacia la zona baja de las montañas, hacia los valles, o sea, se podrían dar heladas en la zona quechua, ¿no? Donde el clima por lo general es templado, pero esa masa de aire frío reduce drásticamente la temperatura bajo cero. Y bueno, otra forma de helada es por radiación, es decir, la superficie se calienta, pero durante la noche esta energía se libera y por lo tanto la temperatura baja drásticamente. La helada en general se da con o sin cobertura de nubes. Por ahí seguro hemos escuchado de que las nubes durante la noche retienen la energía en algo, pero la helada con o sin nube igual será. Igual será. Y recalcamos aquí el ingreso de una masa de aire fría que proviene de los polos. En el caso de los huaicos, bueno, entendemos como un desplazamiento violento de lodo, roca, piedra asociado a la erosión de la pendiente de un terreno descubierto de vegetación por acción de la lluvia. En el Perú, en periodo de verano, este fenómeno se da afectando gravemente a la superficie, si hablamos de transporte, si hablamos de producción agrícola, si hablamos también de vivienda, ¿no? Y si bien se da en la zona andina, también se da en la zona de la selva, siempre y cuando el lugar esté deforestado. De ahí que se asocie lo que habíamos dicho, ¿no? ¿Cómo reducimos el desarrollo de un huaico respecto a su energía, cantidad de material desprendido? Reforestando el lugar, ¿no? La situación inversa es deforesto, cae el agua, se desprende el material huaico. Y bueno, hay otros eventos más que generan problemas como las erupciones volcánicas, los propios terremotos, y bueno, todos estos eventos afectan a la población vulnerable. Y el detalle es establecer los estudios de vulnerabilidad de la población y coordinar acciones de defensa civil. Como se dijo, ¿no? Prevenir, por ahí atender la emergencia, por allí rehabilitar los espacios de comunicación vial, de comunicación telefónica, etcétera. Es importante ese tipo de acción. Entendiendo de que si se da la ocurrencia de un desastre es porque, bueno, hay un peligro presente o inminente, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de peligro lo habíamos resumido como aquello que puede dañar, pero también como la probabilidad de que algo dañino ocurra. Por ejemplo, si hablamos de peligro, estoy en una zona de pendiente, hay una roca aquí sobre una vivienda, esto es un peligro. O sea, es probable de que la roca se desprenda si es peligro. Y se pueden tomar ciertos parámetros para evaluar el peligro, como acá dicen, ¿no? Puede tomarse en cuenta la magnitud. Se expresa un valor numérico para graduarlo, ¿no? En cuanto a la energía liberada, la intensidad referida al daño, ¿no? ¿Qué tanto daño podría generar una enorme roca, varias rocas de esa misma dimensión? Y bueno, la duración que tiene que ver con el tiempo de exposición de la población a ese evento peligroso, ¿no? O sea, la duración respecto a el tiempo de desarrollo de una lluvia, de un terremoto, de una inundación, eso
se toma en cuenta para estudiar un peligro. En cambio, la vulnerabilidad, como estábamos citando, se asocia más a la población, a su condición socioeconómica, ¿no? Cómo la población vive, en qué condiciones vive. Una vivienda que tiene un techo de Eternit, es vulnerable, ¿no?, al desarrollo de lluvias, o con mucha mayor razón si es que una roca se desprende y cae sobre el techo, ¿no? Y obviamente, desastre supondría que se pierde la vivienda y también se pierden vidas humanas. Son elementos que se toman en cuenta en el estudio de la gestión de riesgos, ¿no? Y justamente cuando hablábamos de riesgos, completando acá la idea, hablamos de la probabilidad de daño futuro. El peligro en cualquier momento viene. ¿Cómo está la población? Estimamos la probabilidad de daño futuro al riesgo y sobre eso se toman determinadas acciones. Bien, jóvenes, hasta aquí esta parte y bueno, ya nos propondremos desarrollar la respectiva práctica para luego revisar el contenido de la respectiva solución. Nos vemos pronto.